Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. Voy a esperar un momentico por acá para que ingresen los otros estudiantes y voy a ir compartiendo por acá los materiales también. Sí, claro. Es que como te digo, en Capsas la cosa está como en locos. Tendrías que ir a averiguar desde ya para que te lo puedan poner rápido. Bueno, comencemos la clase de una vez. Buenas tardes, voy a poner aquí a grabar y comenzamos entonces con el tema de lógica proposicional. Ay, espera. Esto ya está grabando. Ya esto como que está, ingresa ya grabando. Bueno, ok. Entonces vamos a comenzar la clase lógica proposicional. Aquí están pues las diapositivas que ya les indiqué pues que están compartidas en la página de Classroom. La forma como vamos a estudiar entonces esta parte de lógica proposicional, tenemos dividido aquí entonces primero vamos a definir el lenguaje de la lógica proposicional, después semántica, sintaxis, validez y completitud. Y voy a hacer una mención pues a un sistema que se llama sistema de deducción natural para la lógica proposicional, aunque no vamos a en realidad a ver ese sistema pues en mucho detalle, pero para que por lo menos conozcan pues que existe. Entonces vamos a comenzar lógica proposicional. Ustedes ya en, espera un momento, ya en fundamentos, ustedes ya pues deben de tener más o menos claro lo que es una proposición, ¿cierto? Aunque se trabajó pues, de manera intuitiva, ya ustedes saben que una proposición, y estamos hablando, digamos, en el caso de la lógica, son afirmaciones o sentencias pues a las que se le puede asignar un valor de verdad. Así uno no sepa cuál es el valor de verdad, pues el asunto es que se le pueda asignar un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, ¿cierto? Y recuerden entonces que
lo que son las reglas de la lógica son independientes en realidad de lo que dicen esas afirmaciones, sino de la estructura de las afirmaciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es desarrollar un lenguaje simbólico que es prácticamente pues, el que ustedes deben trabajar en fundamentos, pero vamos a definir un poco más formalmente lo que son lo que vamos a llamar las fórmulas, ¿cierto? Las expresiones que vamos a aceptar como siendo fórmulas. Y ya después, a partir de ese lenguaje, vamos entonces a definir las dos relaciones de consecuencia, pues semántica y sintáctica. Entonces aquí simplemente, independientemente, pues vamos a construir un lenguaje que sirve para razonar sobre cualquier conjunto de afirmaciones, en cualquier área de las matemáticas. Entonces, vamos simplemente a usar unos símbolos que van a ser letras mayúsculas, en algunos casos con subíndices. Ese va a ser, digamos, los símbolos que vamos a utilizar para representar proposiciones atómicas, ¿cierto? Recuerde, proposiciones atómicas nos referimos a las proposiciones donde no hay conectivos lógicos, donde no hay ninguna negación, no hay ninguna conjunción, no hay, pues, por supuesto, tampoco existenciales ni para todos, ¿cierto? Es una afirmación que está afirmando simplemente una propiedad y no hay conectivos lógicos. Es decir, eso lo vamos a representar entonces con letras mayúsculas, posiblemente con subíndices. Otro de los elementos que vamos a tener en el lenguaje son lo que serían los conectivos lógicos. Vamos a seguir usando los mismos símbolos que se usó en fundamentos. Este símbolo que tenemos aquí, ese es el de la negación, ¿cierto? Que en el lenguaje natural se corresponde con la partícula no. Acá tenemos el símbolo que vamos a usar para la disyunción, que también pues, es como en el lenguaje natural sería el O, ¿cierto? El conectivo O. Aquí después tenemos este símbolo para la conjunción, que se corresponde con la I. Esta flecha va a ser usada para la implicación y la doble flecha para el sí, solo sí. Ahí simplemente vamos a seguir pues, usando los mismos símbolos que usábamos en fundamento. Y vamos a tener símbolos auxiliares que son los paréntesis que abren y paréntesis que cierran. Recuerde, en muchas partes, pues en las fórmulas nosotros necesitamos de los paréntesis para evitar pues confusión en lo que uno quiere expresar con las fórmulas. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que son las fórmulas, el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional clásica? ¿Cierto? Aquí siempre que estemos hablando de lógica proposicional, estamos hablando de lógica proposicional clásica. Entonces tenemos ese conjunto que pues vamos a llamar V, donde ahí tenemos todas las posibles letras mayúsculas y con subíndices que nos van a representar las variables proposicionales, ¿cierto? Ese es el conjunto de variables proposicionales. Recuerde que esas proposiciones, pues nosotros no nos importa que en eso que vamos a desarrollar de la lógica, no nos importa qué es lo que esté simbolizando esa letra, el A, el B, el C. El A podría ser que en algunos casos particulares esté simbolizando, por ejemplo, que 5 es primo, o que 10 es un número natural, o pues cualquier afirmación, ¿cierto? Cualquier proposición, cualquier sentencia a la cual se le pueda asignar un valor de verdad sin que contenga, pues, conectivos. Entonces, ese conjunto de fórmulas de la lógica proposicional lo vamos a denotar por FLP. Y se define recursivamente de la siguiente manera. Lo que tenemos es, lo primero que decimos es, todas las variables proposicionales son fórmulas, ¿cierto? O sea, son casos particulares de fórmulas que son las que vamos a llamar fórmulas atómicas. O sea, son las fórmulas más sencillas que nosotros podemos construir, simplemente variables proposicionales. Entonces, cualquier símbolo que nosotros cojamos de este conjunto que tenemos aquí va a ser una fórmula y la llamamos fórmula atómica. Ahora, si nosotros tenemos dos fórmulas, alfa y beta, pues que están en este conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, a partir de ellas entonces podemos construir ya fórmulas compuestas que serían estas que tenemos aquí. Ahí tendríamos la negación de alfa, la disyunción de alfa y beta, la conjunción de alfa y beta, alfa implica beta y el bicondicional entre alfa y beta. Mire que aquí ese alfa y beta entonces representan, son como variables que van a representar fórmulas arbitrarias. Entonces, tanto alfa como beta pueden ser o variables o fórmulas atómicas o fórmulas ya compuestas con alguno de sus conectivos.
Y a partir de esas dos reglas, usando, digamos, esas dos reglas, un número finito de pasos, las expresiones que nosotros podamos construir usando esas reglas es lo que vamos a llamar como el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, ¿cierto? Todas esas expresiones que se puedan ser obtenidas a partir de esas dos reglas, aplicadas a un número finito de pasos, son las fórmulas de la lógica proposicional. Y en ese proceso de construcción, al último conectivo que nosotros usemos lo vamos a llamar el conectivo principal. Aquí en este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos una fórmula alfa, la negamos, pues le anteponemos el símbolo de negación y lo cerramos entre paréntesis, el conectivo principal entonces de esta fórmula es la negación. Aquí si tomamos dos fórmulas, cualquiera alfa y beta, las escribimos alfa, luego el símbolo de disyunción y luego beta y encerramos eso entre paréntesis. En ese caso el conectivo principal va a ser la disyunción. Aquí en este otro esquema el conectivo principal va a ser conjunción, así sucesivamente, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos particulares de expresiones que son fórmulas. Espera, yo cierro por acá, aquí está escuchando un ruido acá. Si alguien quiere hacer la pregunta y abre el microfonito. Ahí está. Esperen, yo me paso acá al tablerito para ir pues como indicando aquí otras cosas. Aquí tenemos el primer ejemplo, les voy a compartir aquí entonces el tablero. Este ejemplo aquí tenemos unas expresiones que bajo la definición que dimos pues vamos a justificar que en realidad son fórmulas de la lógica proposicional. Entonces mira que en el primer caso A5, este A5 es uno de los símbolos que pertenece a ese conjunto que nosotros llamamos V, ¿cierto? De variables proposicionales. Luego, entonces en este caso tendríamos que ese A5 es una fórmula de la lógica proposicional, ¿cierto? Es decir, A5 pertenece pues a FLP por esa primera condición que nosotros tenemos en la definición de fórmula, ¿cierto? En el segundo caso, mire que aquí ya tenemos una fórmula donde hay varios conectivos. Entonces vamos a comenzar justificando como a partir de las subfórmulas que hay en esa fórmula. Aquí las subfórmulas como más simples serían las variables proposicionales, A, B y C, ¿cierto? En ese caso que tenemos que tanto A como B como C pertenecen a fórmulas de la lógica proposicional, pues todos esos son elementos pues de ese conjunto de variables proposicionales, ¿cierto? Tanto A como B como C pertenecen a ese conjunto de variables proposicionales, pues, de símbolos que escogimos para representar proposiciones atómicas. Luego entonces, digamos, sería como un primer paso justificar las fórmulas atómicas. Pues mire que a partir de, como tenemos que estas dos son fórmulas, ¿cierto? Tanto A como B son fórmulas, si las unimos colocando en el medio pues el conectivo de implicación y cerramos eso entre paréntesis, eso nos da una fórmula atómica que sería pues como la que corresponde a esta subfórmula de la fórmula que estamos construyendo. Aquí que tendríamos, si como A y B pertenecen a FLP, A implica B, eso encerrado entre paréntesis pertenece a FLP. Mire que ya estaríamos usando como la segunda condición en la definición que vimos recursiva de fórmula, ¿cierto? Tomamos dos fórmulas, las unimos, pues las juntamos con ese símbolo de implicación y lo cerramos entre paréntesis, ahí tendríamos esa forma. También entonces por este lado, como C pertenece al conjunto de fórmulas de la lógica proposicional que ya lo justificamos en el paso 1, le anteponemos el símbolo de negación y lo cerramos entre paréntesis, entonces también va a pertenecer a fórmula, ¿cierto? Como C pertenece a FLP, en este caso, ¿qué tendríamos? Negación de C pertenece a FLP, también sería entonces por la segunda condición que tenemos en la definición recursiva de fórmula. Ahí ya tenemos entonces construida esta subfórmula y esta subfórmula también.
A partir entonces de esa regla, de esa segunda regla, juntamos esas dos fórmulas con disyunción y ya tenemos la fórmula que queremos justificar, pues que la expresión que queremos justificar que es una fórmula. ¿Cierto? De aquí 4 ya tendríamos como tendríamos entonces del paso 2, A implica B y negación de C. Ambas son fórmulas de la lógica proposicional, luego vamos a tener entonces que si juntamos esas dos expresiones con disyunción acá en el medio y cerramos eso entre paréntesis, entonces eso es una expresión que pertenece a FLP. ¿Cierto? Listo. Ahí miren, estamos simplemente usando entonces esos dos pasos en la definición recursiva de lo que son las fórmulas. Inicialmente justificamos entonces que las variables proposicionales son fórmulas. Y luego vamos construyendo cada una de las subfórmulas de la fórmula que queremos construir a partir de esa segunda regla pues, de construcción de fórmulas. ¿Listo? Entonces mire que acá como en esta secuencia de construcción de la fórmula, el último conectivo que nosotros usamos en la definición es este conectivo de disyunción. Entonces en ese caso ese es el conectivo principal. Mire que aquí en esta fórmula hay varios conectivos, ¿cierto? Aquí hay una implicación, aquí hay una negación y aquí hay una disyunción. Pero entonces, digamos como el conectivo principal es el último que se aplica en la construcción y diríamos entonces en este caso que esta es una fórmula disyuntiva, ¿cierto? Es una disyunción de dos fórmulas donde la primera fórmula es una implicación y la segunda es una negación, ¿cierto? Pero entonces digamos, lo importante es que esa fórmula tiene como el esquema de disyunción, ¿cierto? De la misma manera, entonces podríamos justificar que esta otra expresión que hay aquí es también una fórmula de la lógica proposicional. Entonces comenzamos justificando que tanto A1 como A2 son fórmulas por ser elementos que pertenecen a ese conjunto V pues, de variables proposicionales. A partir de eso entonces construimos lo que sería la disyunción de A1 con A2, ¿cierto? Ya teniendo esa disyunción de A1 con A2 y como tenemos que A1 también es fórmula, entonces las juntamos con el conectivo pues, de doble implicación y tendríamos que esto de acá, esta parte de acá pues grande ya, de su forma también sería fórmula. Y después como eso es fórmula, le aplicamos la negación y cerramos entre paréntesis y tenemos una fórmula, ¿cierto? Entonces mire, bueno, en este caso entonces el conectivo principal, mire que el último conectivo que vamos a usar en la construcción de esa fórmula sería la negación, entonces esa es una fórmula negativa, pues o sea, una fórmula donde el conectivo principal es la negación. Si no tuviéramos este aquí, entonces sería un bicondicional, ¿cierto? Listo, pero entonces mire que aquí una primera cosa es que estamos como usando un montón de paréntesis que como que enredan un poco las expresiones, ¿cierto? Entonces vamos a tomar algunas convenciones más adelante en cuanto a eliminar algunos de esos paréntesis. Por aquí hay una pregunta de José Padilla, es, si A es LP, es FLP, o sea, es una fórmula de la lógica proposicional, entonces la expresión A y negación de A es FLP. Sí. Sí, o sea, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, que en este caso, ¿qué sería? Que esto sería A y aquí sería negación, pues nosotros estamos usando este símbolo, negación de A, ¿cierto? En algunos textos ustedes van a ver pues que se usa como esta virgulilla pues para denotar la negación. Nosotros aquí escogimos este símbolo que es como una escuadrita ahí pues para usar la negación, para denotar la negación. Ustedes van a ver que cuando pasen pues de un texto para otro, la notación puede variar. En algunas partes, por ejemplo, en lugar de usar flecha para la implicación, usan este símbolo para la implicación, ¿cierto? O para la conjunción, en lugar de usar este símbolo, en algunas partes usan este símbolo. Una ampersand, ese aquí me quedó como rarito, pero es este, ¿cierto? Entonces, dependiendo del texto pues donde estén, la notación puede variar, pero entonces los símbolos que nosotros vamos a usar aquí son estos. En este caso, ¿qué tendríamos? A es una fórmula de la lógica proposicional por ser un símbolo de los que nosotros escogimos para representar variables proposicionales, ¿cierto? Porque en ese caso A pertenece a V.
Aquí en realidad, para ser estrictos con respecto a la notación que nosotros tenemos, esta no sería una fórmula, sino que tendríamos que encerrar esto entre paréntesis y ya aquí lo que tenemos es, como esta es una fórmula, aquí al anteponerle la negación y cerrarlo entre paréntesis, tenemos también una fórmula, ¿cierto? Ahora, como esto de acá es una fórmula y A es una fórmula, entonces todo esto que hay acá sería una fórmula, porque estamos juntando dos fórmulas con el símbolo de conjunción y encerrándolo entre paréntesis. Entonces, mire, rigurosamente, si nosotros tomamos la definición rigurosa como la tenemos definida, esto de aquí no pertenece a FLP, ¿cierto? Mientras que esto de aquí sí pertenece a FLP, ¿cierto? Aquí, porque aquí nos estamos evitando, digamos, estos paréntesis de acá. Lo que pasa es que para evitar escribir tantos paréntesis vamos a colocar, más adelante vamos a colocar como algunas convenciones para tener que escribir menos paréntesis, ¿cierto? Exacto. Más adelante vamos a dar unas reglas, pues, o a dar unas indicaciones de en qué casos vamos a poder eliminar paréntesis. En algunos textos incluso van más allá y colocan, digamos, prioridad a cada uno de los conectivos y de acuerdo a esa prioridad que se le da a cada uno de los conectivos, se pueden eliminar paréntesis y pues casi que todos los paréntesis, o por lo menos muchos de los paréntesis. Nosotros aquí vamos a hacer un poco más laxos y vamos a indicar pues como solamente algunas eliminaciones pues que vamos a permitir. Pero entonces, en la definición, digamos, formal, esta expresión no sería una fórmula, pero más adelante lo vamos a admitir como una fórmula. Bueno, entonces volvamos acá. Serían ejemplos entonces de fórmulas y estas expresiones serían ejemplos de expresiones que no son fórmulas. En este caso, A5 es una fórmula de la lógica proposicional, pero si nosotros después de una fórmula ponemos un paréntesis que cierra, no hay ninguna regla que nos diga que eso va a ser una fórmula, ¿cierto? Lo mismo entonces aquí, esta parte de acá, A implicado y cerrado entre paréntesis, sería una fórmula. Y aquí estamos pues como abriendo paréntesis y colocando el símbolo de disyunción, pero para que esa regla en realidad pues, la cumplamos correctamente, tendría que ser que después de la O pusiéramos otra fórmula y después cerráramos con paréntesis, ¿cierto? Entonces aquí eso no va a ser una fórmula. Aquí esto tampoco, el bicondicional aplicado a una fórmula, es decir, mire que A1 o A2, esto aquí es una fórmula, pero el bicondicional en realidad tiene que ser que se le aplique a dos fórmulas, una pues a la izquierda y otra a la derecha y cerrarlo entre paréntesis, entonces esto aquí tampoco es una fórmula. Ahora mire que aquí esta última, aquí tenemos A1 y A2 y A3. Mire, ahí eh, tanto A1 como A2 y A3 van a ser fórmulas por ser variables proposicionales, pero al juntarlas con esos conectivos de conjunción y de disyunción no estamos colocando paréntesis, entonces nosotros vamos a exigir que haya paréntesis para que eso sean fórmulas. Con las reglas que nosotros vamos a dar para eliminar paréntesis, esto aquí sería una expresión pues que es ambigua y ahí no vamos a poder eliminar paréntesis, porque si nosotros pensamos que esta fórmula en realidad primero, digamos, pensamos en la disyunción aquí y después pensamos en la conjunción, es diferente si nosotros pensamos primero en la conjunción de estas dos primeras fórmulas y después lo que nos dé hacer la disyunción con el otro. Entonces aquí mire que en este caso, voy a ponerlo aquí aparte. Vamos otra vez acá. Es aquí. Aquí nosotros, si nosotros tenemos este, era A1 y A2 o A3. Mire que esto podría representar como dos cosas. Podría ser A1 y A2. Eso pues sería como la primera fórmula que nosotros construimos. O A3, ¿cierto? O sea, podría ser como que esto es lo que queremos expresar, o también podría ser esto de acá, A1, y aquí le daríamos como más prioridad a la disyunción, la tomaríamos pues como primero, aquí sería A2 o A3, pero mire que estas dos fórmulas son fórmulas distintas, ¿cierto? Aquí tenemos, esta sería una disyunción y esta sería una conjunción.
La estamos asociando de manera distinta. Ustedes ya saben que a partir de las reglas semánticas, digamos, a partir de tablas de verdad, uno puede mostrar que estas fórmulas pueden tomar valores de verdad diferentes. En ese caso, no podemos eliminar paréntesis, ¿cierto? Listo, aquí. Esto todo es como si fuera el alfabeto y reglas gramaticales de la lógica. Sí, exactamente, estamos dando unas reglas gramaticales. Tenemos un alfabeto y unas reglas de cómo construir expresión, unas reglas gramaticales de cómo construir fórmulas. Entonces, volvamos aquí. Pues como le había mencionado, para no tener que escribir tantos paréntesis, vamos a permitir eliminar algunos de ellos. Una primera regla para eliminar paréntesis es que podemos eliminar los paréntesis exteriores pues, de las fórmulas. En este caso, por ejemplo, en lugar de escribir esta fórmula acá, que al final de la construcción colocamos esos paréntesis que abre y que cierra, ¿cierto? Encerrando ahí la fórmula compuesta, esos paréntesis externos pueden ser siempre eliminados sin ningún problema. Pues en la última etapa de construcción de la fórmula, ¿cierto? Listo, ahora, el conectivo de negación va a tener prioridad sobre todos los otros conectivos. Es decir, cuando haya negaciones, esa negación siempre aplica antes que cualquier otro conectivo. Aquí, por ejemplo, tenemos negación de A implica flecha. Nosotros podríamos pensar que podríamos pensar en tener primero esta implicación. En ese caso, estaríamos pensando en A implica B y después negación de esa implicación, pero ese no es el caso. Lo que nosotros vamos a hacer es, siempre que haya una negación, esa negación aplica a la fórmula inmediatamente siguiente, a la menor fórmula posible, ¿cierto? En este caso, la negación estaría aplicando solamente a A, no estaría aplicando a A implica B, porque se está considerando que el primer conectivo que amarra fórmulas es la negación, ¿cierto? Amarra cuál fórmula, la más pequeñita posible. Ya si uno quiere expresar la negación de esa implicación, ya le toca colocar el A implica B entre paréntesis, ¿cierto? Y ahora aquí, como esta negación está entonces aquí también sin paréntesis, estaría aplicando la menor fórmula posible, que sería en este caso negación de A, ¿cierto? Ya si uno quiere expresar negación de A implica B, le toca colocar eso entre paréntesis. Entonces, primera regla es que se le va a dar prioridad a la negación. Entonces, con eso lo que queremos decir es, siempre que damos una negación, esa negación aplica a la fórmula inmediatamente, pues que hay inmediatamente después de ese conectivo de negación, pero a la menor fórmula posible, ¿cierto? A la fórmula más pequeña. Mire que aquí no estamos dando prioridad a los otros conectivos, ¿cierto? O sea, no tenemos ninguna diferencia de prioridad con respecto a la flecha, ni la conjunción, ni la disyunción. En algunos textos se tiene por convención darle mayor prioridad a la implicación que a los otros conectivos binarios, que a la I y la O. En ese caso, entonces, por ejemplo, perdón, se le da mayor prioridad a la I y a la O que a la implicación. En ese caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una fórmula de ese tipo, por ejemplo, aquí A o B implica B y C, ¿cierto? Mire que normalmente la manera como nosotros entendemos esto es que esta disyunción implica esta conjunción. ¿Por qué? Porque le estamos dando como mayor prioridad a a esta disyunción con respecto a la implicación, ¿cierto? O sea, pensamos primero en que esta O está amarrando las fórmulas y está amarrando las menores fórmulas posibles. Y lo mismo con la disyunción, ¿cierto? Y ya finalmente ya viene lo que sería la implicación. Entonces, aquí normalmente lo que entendemos es que A o B implica B y C, ¿cierto? Pero para nosotros, como no dimos, digamos, como esas reglas de prioridad para ese O y con respecto a la implicación, entonces vamos a tratar, siempre que tengamos implicaciones y haya ese tipo como de ambigüedad, siempre usar paréntesis. Entonces, siempre encerrémoslo entre paréntesis. Que mire, si no tenemos entre paréntesis, entonces se crearía, pues si no tenemos como esas convenciones de prioridad de los conectivos,
podríamos interpretar esta fórmula de otra manera. Por ejemplo, podríamos interpretar esto como siendo A o B implica C, B implica B, perdón, y C, ¿cierto? O sea, ahí le estaríamos dando como más prioridad a la implicación y después a los otros conectivos. Pero entonces, sí, solamente la prioridad que nosotros vamos a tener es para la negación, para los otros conectivos, no. Usemos siempre paréntesis que abren y que cierran. Ahora, cuando hay varias conjunciones o varias disyunciones, ahí sí nosotros vamos a permitir eliminar también paréntesis. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, si escribimos esto, A1 y A2 y B, lo podemos escribir de esa manera, sin necesidad de usar paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos pues que esas conjunciones, siempre que sean todos conectivos pues de conjunción, eso es asociativo, ¿cierto? Si usted asocia aquí o si asocia en el otro sentido, le va a dar una fórmula equivalente. Entonces, por eso vamos en esos casos a permitir eliminar esos paréntesis. Lo mismo cuando hay varias disyunciones. Si tenemos A1 o B o C, ¿cierto? Ahí vamos a tener entonces, tampoco va a ser necesario en este caso usar paréntesis aquí para saber si se construyó primero esta su fórmula y después se hizo la disyunción con este o al contrario, ¿cierto? Ahí va a ser indiferente porque también cuando todos los conectivos son disyunciones, las fórmulas van a ser equivalentes, entonces no hay problema. Bueno, entonces vamos por aquí. Bueno, esas son las reglas. Vamos ahora a definir una función que vamos a llamar función de complejidad o profundidad de una fórmula. En muchos textos, pues en inglés, en realidad, pues la palabra que más se usa es la de profundidad, ¿cierto? Deep, deep, como la profundidad de la fórmula, es como el nivel de anidamiento de conectivos dentro de la fórmula, ¿cierto? Que eso, en cierta manera, se da como una noción de complejidad de la fórmula, que tantos conectivos hay anidados dentro de una fórmula. Entonces, esa va a ser simplemente una función que va a mandarle, una función que va del conjunto de las fórmulas de la lógica proposicional, ¿cierto? Y le asigna un número natural, que sería su complejidad, ¿cierto? A cada fórmula le asigna su complejidad o su profundidad. Y está definida entonces recursivamente de esta manera. Entonces, las variables proposicionales, así esa fórmula alfa, a la que le estamos aplicando la función, es una variable proposicional, la complejidad es cero. Mire que ahí lo que muestra es que las variables proposicionales, el nivel de anidamiento de los conectivos es cero. ¿Por qué? Porque no hay conectivos. Ahora, para el caso ya cuando hay fórmulas compuestas, pues cuando la fórmula que nosotros le aplicamos esa función de complejidad es la negación de una fórmula alfa, entonces la profundidad pues o la complejidad va a ser la complejidad de alfa más 1. Eso quiere decir que el conectivo de negación aumenta 1 en la complejidad de la fórmula o en el nivel de anidamiento pues, de conectivos dentro de la fórmula. Y cuando aquí tenemos, le aplicamos esa complejidad a dos fórmulas unidas, pues digamos, unidas por medio de un conectivo binario, mire que aquí este símbolo pesos, aquí más adelante estoy indicando que este símbolo pesos quiere decir un elemento de este conjunto, o sea, puede ser o el conectivo, el símbolo pues de disyunción, el de conjunción, la implicación o el bicondicional, ¿cierto? Este símbolo aquí es simplemente como para representar cualquiera de estos símbolos. Y lo hago así pues para tener que evitar 4 definiciones que son prácticamente la misma, ¿cierto? Entonces, como para todos los conectivos binarios, la complejidad va a ser definida de la misma manera, entonces coloco aquí el pesos y aquí indico pues, que ese es cualquier conectivo binario. En el caso en que tengamos una fórmula compuesta donde el conectivo principal es un conectivo binario, ¿cuál va a ser la complejidad de la fórmula? Entonces saque la complejidad, la máxima complejidad de las dos fórmulas que están siendo unidas pues, por medio de ese conectivo binario. Y a ese valor súmele 1.
¿Listo? Eso quiere decir que también los conectivos binarios aumentan 1 en la complejidad de la fórmula, o en el nivel de alineamiento de los conectivos. Veamos aquí entonces algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos complejidad de A5, ¿cierto? Es una variable proposicional. Como A5 es una variable proposicional, estaríamos usando pues como esa regla 1 que nos dice que las variables proposicionales tienen complejidad 0, ¿cierto? Sería 0. Veamos ahora entonces este otro caso. Vamos a hacer acá en el tablero ese mejor, como para ver cómo van saliendo los valores ahí. Y entonces tenemos aquí este. Listo, entonces aquí tenemos este, ¿cierto? Vamos a hacer entonces la complejidad de esto. Entonces, ¿qué sería la complejidad de esa fórmula? Entonces, primero hallamos la complejidad, o mejor dicho, vamos haciendo aquí, complejidad de A implica B o negación de C. Eso es igual a qué. Entonces, mire que aquí el conectivo principal es un conectivo binario. Es por la definición que nosotros tenemos para el caso pues, de conectivos binarios. ¿Esto qué sería? Sería el máximo de la complejidad que nosotros tenemos para esta fórmula, en este caso que sería A implica B, y la complejidad de esta fórmula que sería la negación de C, ¿cierto? A lo que nos dé eso le sumamos 1. Ahora, mire que aquí el valor de eso en realidad va a depender del valor de esa misma función, pero para estas fórmulas que son menos complejas, ¿cierto? Por eso es que es una definición recursiva, o en algunas partes pues, inductiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire que esa fórmula, para el caso base, o esa función, para el caso base, para el caso más simple con las fórmulas atómicas, está definida, ¿cierto? Da un valor. Pero para las fórmulas más complejas se define en términos de sus subfórmulas, ¿cierto? Esa función está como definida en términos de ella misma, pero aplicado a elementos más simples. Por eso es que se dice que es una definición recursiva. Entonces, mire acá, entonces para calcular el valor de esto, entonces necesitamos calcular estos dos valores de las complejidades. Veamos acá, entonces calculemos cada uno por aparte. Entonces acá tendríamos complejidad de A implica B. Aquí entonces tendríamos de nuevo que el conectivo principal es un conectivo binario, por lo tanto entonces también tendremos que usar la segunda condición de la definición de esa función, que sería el máximo de la complejidad que tiene cada una de las subfórmulas, ¿cierto? En este caso, complejidad de A y complejidad de B, y a lo que nos dé ahí le vamos a sumar 1, ¿cierto? Y aquí entonces, espere, yo paso esto un poquito para abajo para que quede aquí espacio para escribir lo que voy a escribir ahora. Ahí. Listo, entonces vamos aquí a calcular entonces cada uno de estos dos valores. Entonces sabemos que la complejidad de A va a ser igual pues también a la complejidad de B, que va a ser igual a 0, porque tanto A como B son variables proposicionales. Entonces, sustituyendo eso aquí, ¿qué tendríamos? Entonces sería el máximo entre 0 y 0, entonces nos da 0 más 1, nos da 1, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí, ¿qué tendríamos? Sería entonces el máximo entre 1 y veamos este que va a tener, ¿cierto? Sería el máximo por el momento entre 1 y
Aquí inclusive pongamos esto como para que quede más paso a paso. Aquí sería el máximo entre 0 y 0 más 1, que es igual a 0 más 1, que es igual a 1. Listo. Aquí vamos, la complejidad, en este caso de la negación de C, aquí estaríamos en el segundo caso, que es para la negación de una fórmula, sería la complejidad de la fórmula, que en este caso es C, y le sumamos 1, ¿cierto? Esa es la definición pues, de complejidad para negación de fórmulas. Y aquí tenemos que como C es una variable proposicional, la complejidad sería 0. Esto también tiene complejidad 1, ¿cierto? Entonces aquí que tendríamos sería máximo entre 1 y 1, y a eso súmelo 1, entonces en última eso nos dio el 2, ¿cierto? La complejidad de esa fórmula en última es 2, que es como el nivel de anidamiento de los conectivos, ¿cierto? Es clara ahí pues como esa definición, ¿cierto? Sencillito. Recuerden que si tienen dudas me van interrumpiendo, me van escribiendo por ahí por el chat, o pueden abrir los micrófonos y me hacen la pregunta pues que necesiten hacer. Yo tengo una preguntita. Adelante. Bueno, teniendo en cuenta que la implicación se puede escribir, digamos, en términos de una disyunción y una negación, entonces eso no genera como problemas con esa definición. La conjunción. No, bueno, no hay... Generaría problemas, pero mire, nosotros aquí, en el momento, nosotros estamos considerando estos conectivos binarios todos como siendo conectivos, los básicos, ¿cierto? Los conectivos, espérate que me perdió la palabra. Como si fueran únicos o qué. Sí, pues, o sea, no como conectivos definidos en términos de otros, sino que todos los vamos a tomar como conectivos elementales, como símbolos elementales. Nosotros no vamos por el momento, pues, como hacer uso de esa posibilidad de definir un conectivo en términos de otro. Los vemos como siempre, como siendo simplemente conectivos, cada uno por aparte, ¿cierto? Ok, profe, vale. Gracias. El asunto es, si no estuviéramos tomando estos conectivos todos como siendo conectivos básicos, ¿cierto? Normalmente, pues en muchas partes, ¿qué es lo que se hace? En lugar de tener todos los conectivos, que serían pues negación, conjunción, disyunción, implicación y condicional, en lugar de tener todo ese conjunto de conectivos, lo que hace es toman, por ejemplo, negación y disyunción, solamente esos dos, ¿cierto? O en algunas partes toman negación y conjunción, o en algunas otras partes toman solamente negación y implicación. Entonces uno, en la lógica clásica, uno puede mostrar que solamente con cualquiera de esos conjuntos, digamos, de dos conectivos, uno puede definir los otros conectivos sin ningún problema, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, si nosotros tomamos acá, la negación y la disyunción, uno define lo que sería alfa y beta, ¿cierto? Como la definición de cómo va a funcionar el conectivo de conjunción, lo definiría de la siguiente manera, sería negación de alfa o negación de beta, ¿cierto? Así lo tendría pues como por definición. Y entonces ahí sí, digamos, la complejidad que nosotros le asociamos a esta fórmula va a ser diferente a la complejidad de lo que nosotros le estamos asociando a la disyunción, ¿cierto? A la conjunción aquí, ¿cierto? En este caso, las complejidades de estas dos fórmulas van a ser diferentes. Pero mire que ahí, pues, si nosotros hubiéramos tomado solamente estos dos conectivos como los conectivos básicos, entonces la complejidad de esta fórmula sería la complejidad de esto que hay aquí, ¿cierto? Pero no, nosotros estamos tomando cada uno de los conectivos como siendo un conectivo, pues, básico, no como siendo conectivo definido en términos de los otros, sino como siendo un conectivo básico. Entonces, la complejidad de una conjunción simplemente es la suma de las complejidades, no lo pensamos en términos de su definición. ¿Sí queda un poco más claro o se enredó un poco el asunto? Eso, no, profe, sí. No, era eso exactamente. No, está muy bien, gracias. Listo, ok. Profe, entonces, por ejemplo, para una complejidad de una proposición, pues Sí, es diferente a la complejidad de la proposición normal, ¿cierto? Del FLP. sí.
Pero ahí si pasa. si la preposición es la misma, ¿Cómo así? eh, No, pero la negación y la proposición son no, diferentes. O no la entendí. o sea, no tiene, por ejemplo, la negación de la negación de A, por A ejemplo, ver. ¿cierto? Ah, sí, Sí. sí. Sí, Y aquí, por eso es, ejemplo, vamos a ponerlo acá. sí, más Tenemos fácil. acá, sería negación de A. Y tenemos A, ¿cierto? Sí, Ah, pero profe, creo eso, que no está compartiendo la pantalla, no, no ve lo que escribe. ujú, Ay, qué pena. Qué sí, pena. sí. Todavía en la otra diapositiva. Ay, entonces, No, pero, aquí, ve, yo ahorita estaba escribiendo esto de acá y entonces tampoco me estaban viendo cuando hablé lo de la conjunción. Ah, pero nos lo imaginamos. Qué pena, hombre. Bueno, ahí cuando me pase eso y si se dan cuenta me dice, porque hay veces que soy un poco elevado ahí con compartir esto, aunque voy a aplicar una estrategia diferente la próxima clase, es que voy a usar siempre solamente en el tablero, voy a poner en el tablero, en una parte voy a colocar las diapositivas que ya sé cómo hacer. Que pasa y como uno apenas está tan medio bisoño por acá en esos bueno, uno va explorando cositas ahí. Pero bueno, entonces claro, mire profe. que aquí esas dos, como fórmulas, son fórmulas diferentes, ¿cierto? En este caso, Sí. la complejidad de la negación de A, coloquemos así sin paréntesis, sería 2, ¿cierto? Mientras que la complejidad de A va a ser 0, ¿cierto? O sea, como fórmulas son diferentes y tienen complejidades diferentes. Lo que pasa es que ya desde el punto de vista semántico y desde el punto de vista también de equivalencia pues deductiva, vamos a tener que esas dos fórmulas van a ser equivalentes. Entonces, que sean equivalentes no quiere decir que sean la misma fórmula, sino que siempre van a tomar los mismos valores de verdad o que siempre pues una fórmula va a ser demostrable si solamente si la otra es demostrable, ¿cierto? O sea, la complejidad es independiente, pues, ¿cómo es que se Sí, dice? De, de si es equivalente a otro o no. exacto, es de la equivalencia, eso. Sí, es independiente de la equivalencia. Ok. Mire, y nosotros lo que pasa es que uno muchas veces tiene en la cabeza de que fórmulas equivalentes son la misma fórmula. No, ahí tenemos que sacarnos eso de la cabeza. O sea, eh, existen muchas fórmulas diferentes que son equivalentes, ¿cierto? Y por el hecho de ser equivalente vamos a tener unas ciertas propiedades, ¿cierto? Pero, pero como expresiones, como fórmulas, como expresiones lingüísticas, son expresiones distintas. Van a ser expresiones. Profe, Sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, en el máximo de las complejidades que se están mirando, si me dan dos valores distintos en vez de 1,1 o 0,0, ¿se toma el número mayor sí, se para toma resolver? se toma el máximo y se toma el número mayor que de ahí, a eso le suma uno. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, sí, eso es una cosa, esta cuestión de las equivalencias es una cosa que está muy arraigada, sobre todo en los matemáticos, y también yo creo que también es muchas veces por culpa de nosotros, que nosotros muchas veces cuando estamos explicando lógica decimos, ah, no, es que esta fórmula, negación de A y A son la misma cosa. No, como fórmulas son distintas. Ya, son fórmulas equivalentes, o sea, desde el punto de vista semántico van a ser la misma cosa, ¿cierto? Desde el punto de vista semántico, inclusive en los sistemas deductivos que vamos a construir, vamos a ver que en última resultan ser la misma cosa, porque nosotros vamos a probar sustitución por equivalentes, ¿cierto? Es más o menos lo mismo que pasa en álgebra, cuando nosotros tenemos expresiones diferentes, pero que en últimas resultan ser la misma cosa. Y entonces decimos que donde logramos demostrar la igualdad de dos expresiones, podemos usarla en cualquier parte como una u otra, ¿cierto? Sin ningún problema. Por ejemplo, si nosotros tenemos en alguna parte, tenemos que x es igual a 3 más, más 2 más 1. Digamos que eso es la verdad, ¿cierto? Y nosotros sabemos que por acá tenemos otra expresión que diga y más x menos 1 es igual a z, ¿cierto? Y nosotros, por esta igualdad que nosotros tenemos aquí,
nosotros simplemente acá en esta expresión nosotros sustituimos este x por lo que es igual, ¿cierto? O inclusive pongámoslo acá, bueno, ay, ya escogí ese ejemplo, podría haber hecho otro, pero bueno, listo, aquí, ¿qué tenemos? Ahí que nosotros, ¿qué concluimos? De estas dos cosas nosotros podemos pasar simplemente a sustituir por iguales, es decir que y más 3 más 2 más 1 es igual, menos 1 es igual a z, porque como tenemos acá esta expresión y esta expresión es igual a esta, entonces podemos sustituir por iguales. En lógica, se puede hacer una cosa similar y es sustituir por equivalente. Entonces, mire que aquí tenemos dos expresiones que son totalmente distintas. O sea, una x aquí es muy diferente a tener 3 más 2 más 1, ¿cierto? Pero como tenemos que en alguna parte, por las hipótesis que tengamos o por en algún proceso deductivo logramos llegar a esta igualdad, entonces podemos hacer sustitución por iguales. Lo mismo en la lógica, aunque tenemos expresiones diferentes, puede ser que por algunos procesos deductivos logremos llegar a que ellas son equivalentes. Y en la lógica nosotros también tenemos sustitución por equivalentes. Así como en la álgebra tenemos sustitución por iguales, en la lógica tenemos sustitución por equivalentes. Bueno, entonces vámonos por acá. Aquí tenemos entonces estas definiciones, este ejemplito de complejidad. Ya ahí les está apareciendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, profe. claro, profe, sí, sí, sí. Listo, entonces vamos a ver aquí lo que llama el principio de inducción estructural para fórmulas de la lógica proposicional. Entonces, el asunto es, muchas veces necesitamos mostrar que una determinada propiedad vale para todas las fórmulas de la lógica proposicional. ¿Cómo podemos hacer eso? El principio de inducción sobre lógicas de la fórmula de la lógica proposicional nos dice, vea, si usted logra mostrar estas dos cosas, entonces eso vale para todas las fórmulas de la lógica proposicional, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Si tenemos una propiedad P que aplique pues a las fórmulas, si esa propiedad vale para todas las variables proposicionales, esa sería la primera cosa, ¿cierto? Eso es como el paso base pues en esa inducción sobre fórmulas de la lógica proposicional. Y el segundo paso, que sería como el paso inductivo, y es, si usted supone que esa propiedad que usted está probando vale para alfa y para beta, y a partir de suponer eso, logra mostrar que también vale para la negación de alfa, y vale pues para alfa y beta pues unidos por cualquiera de los conectivos binarios, ¿cierto? Para cada uno de los conectivos binarios usted tiene que probar eso, ¿cierto? De aquí, que dado que la propiedad vale para alfa y para beta, llegar a que también vale para alfa conectivo binario con beta, para cada uno de los conectivos binarios, ¿cierto? Y también para la negación. O sea, si usted logra hacer esas dos cosas, usted puede concluir que esa propiedad vale para todas las fórmulas de la lógica proposicional, ¿cierto? Esa es la inducción estructural. Ahorita vamos a ver un ejemplito, pues, cómo aplicarlo. Ahora, mire que en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Mire que aquí es como, si nosotros pensamos en hacer inducción sobre complejidad de la fórmula, eso va a ser equivalente a hacer inducción estructural. ¿Por qué? Porque mire que en el paso base estamos pidiendo que esa propiedad valga para las variables atómicas, es decir, para las fórmulas con complejidad cero, ¿cierto? Y en el segundo caso es, a partir de suponer que vale para fórmulas de una complejidad arbitraria, digamos una complejidad menor o igual que n, ¿cierto? Supongamos que la complejidad de la fórmula que obtenemos al aplicarle un conectivo, ya sea pues de negación o el conectivo binario de esas dos fórmulas, sea de complejidad n, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a suponer que esa propiedad que estamos mostrando vale para todas las fórmulas de complejidad estrictamente menor a n. Como estas son sus fórmulas, pues alfa y beta son sus fórmulas de estas fórmulas compuestas, entonces tienen complejidad estrictamente menor que ellas, ¿cierto? Desde luego, pues, o sea, complejidad, mire, complejidad de, vamos a verlo por acá. Aquí que tenemos, complejidad de negación de una fórmula alfa es igual a la complejidad de la fórmula alfa más 1. Eso desde luego es estrictamente mayor a la complejidad
de alfa, ¿cierto? Porque aquí le estamos sumando 1. De otra manera, pues la complejidad de esta subfórmula es estrictamente menor que la complejidad de la negación. Y lo mismo vamos a tener entonces con la complejidad, pues digamos, de alfa conectivo binario con beta, es el máximo entre la complejidad de alfa, la complejidad de beta, y eso más 1. Pero mire que aquí eso va a ser estrictamente mayor a la complejidad de alfa y también a la complejidad de beta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire que esto de aquí es mayor o igual a la complejidad de alfa y también a la complejidad de beta. Supongamos que la complejidad de alfa es mayor que la complejidad de beta, el máximo va a dar la complejidad de alfa, ¿cierto? Entonces ahí se cumple la igualdad. Y, y en el caso en el que sea, en que este no sea el máximo, entonces se va a dar el mayor que, ¿cierto? De cualquier manera, entonces este máximo aquí va a ser mayor o igual que cada una de las dos complejidades. Y le sumamos 1, entonces va a ser estrictamente mayor que la complejidad de esta. Entonces mire que a partir de la definición de complejidad, las subfórmulas de cualquier fórmula van a tener una complejidad estrictamente menor. Entonces aquí mire que en lo que nosotros estamos definiendo, voy a pasar esto por acá, como inducción estructural, principio de inducción estructural. Espera aquí. Ahí. Profe, es que había una preguntita en el chat y pues creo que también tengo la misma duda y es que ¿cómo se precisa esa idea de propiedad sobre fórmulas? Ahorita vamos a ver algunas de esas propiedades. Vamos a ver, por ejemplo, un caso donde dice que vamos a mostrar que una propiedad muy simple, muy boba, que es, en todas las fórmulas de la lógica proposicional, el número de paréntesis izquierdos es igual al número de paréntesis derechos. Esa sería pues una propiedad que satisface en todas, ¿cierto? Listo. Vamos a ver otras propiedades más interesantes. Por ejemplo, si usted tiene, vamos a mostrar que para cualquier fórmula que usted tenga de la lógica proposicional, usted puede sustituir cualquier subfórmula de esa fórmula por una fórmula que sea equivalente y va a tener una fórmula que es equivalente a ella, ¿cierto? Que sería sustitución por equivalente, ¿cierto? Entonces, como ese tipo de propiedades, propiedades que usted puede hablar que vale o no sobre todas las fórmulas de la lógica proposicional. ¿A qué se refiere con propiedad sobre fórmulas? No es, o sea, es como una afirmación que se está haciendo sobre fórmulas de la lógica proposicional. Por ejemplo, entonces la que le dije, que el número de paréntesis izquierdo es igual al número de paréntesis derecho. Esa sería una propiedad donde nosotros estamos afirmando algo sobre las fórmulas de la lógica proposicional, ¿cierto? ¿Sí queda como más claro o todavía es confuso? Y una Yo, propiedad sobre las fórmulas es a su vez una fórmula, profe. bueno, lo que pasa es que, mire que nosotros siempre vamos a estar como en el lenguaje y metalenguaje, ¿cierto? Aquí hay una cuestión pues importante y es, nosotros estamos construyendo un sistema formal para la lógica proposicional, ¿cierto? O sea, para la lógica sobre proposiciones. Y para mostrar propiedades de ese sistema formal, nosotros vamos a hacer afirmaciones al mismo tiempo. Mire que en realidad esas afirmaciones que vamos a hacer, aquí en este caso no sería una proposición porque estaríamos usando cuantificadores, ¿cierto? Vamos a decir, para todas las fórmulas de la lógica proposicional, el número de paréntesis izquierdo y de paréntesis derechos es igual, ¿cierto? Entonces, mire que ahí estamos como haciendo una afirmación que nosotros la podríamos formalizar dentro, no de la lógica proposicional, porque hay conectivos, ¿cierto? Pero sí podríamos pensar en formalizarlos ya cuando tengamos conectivos, ¿cierto? Pero mire que como que estamos hablando también de números, o sea, la cantidad de paréntesis, entonces también tendríamos que tener como una noción pues de números en ese sistema formal donde vamos a expresar esa afirmación que estamos haciendo.
¿cierto? Entonces ya no nos bastaría solamente con tener la lógica proposición de predicados de primer orden, pues ya con cuantificadores, sino que necesitaríamos un sistema formal donde usted esté expresando números, ¿cierto? Pero entonces mire que aquí siempre vamos a estar como en ese juego. Estamos construyendo un sistema formal para, digamos, sistematizar la manera de nosotros hacer deducciones sobre proposiciones. Y en el metalenguaje, pues la manera como estamos definiendo ese sistema y las propiedades que vamos a mostrar de ese sistema, lo mostramos como por fuera del sistema. ¿Y qué hacemos por fuera del sistema? Estamos usando las leyes lógicas que nosotros conocemos, sobre cuantificadores y las reglas pues, lógicas que nosotros conocemos. Entonces siempre hay, como en el metalenguaje, ¿cierto? O sea, mire que la lógica en última es una teoría matemática que estamos construyendo pues con un lenguaje simbólico. Y para construir esa teoría matemática que estamos haciendo, lo que hacemos en la construcción de cualquier teoría matemática, ¿cierto? Usando los correctivos y las reglas lógicas que nosotros usualmente trabajamos, ¿cierto? Es una cosa que parece como medio engañosa. Para construir el sistema formal, nosotros estamos razonando desde afuera del sistema formal con la lógica que estamos formalizando. Es una cosa medio ambigua, pero entonces lo bonito es que a partir de esas formalizaciones que nosotros vamos a dar, vamos a mostrar pues con esa metateoría que nosotros vamos a construir, vamos a mostrar que ese sistema formal satisface las propiedades que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir como viendo a medida que vamos avanzando, de pronto eso puede ir quedando un poco más claro. Es como lo mismo que tenemos, digamos, en el caso de la aritmética. Nosotros venimos trabajando, pues ustedes también vienen trabajando desde hace mucho tiempo con números naturales, ¿cierto? Desde el colegio, desde la escuela uno viene trabajando con números naturales. Y conocemos un montón de reglas de números naturales, ¿cierto? De las reglas, pues, de propiedades de la suma, de la multiplicación, un montón de cosas, ¿cierto? Pero nunca, pues, a no ser que algunos de ustedes ya hayan trabajado pues con formalización de la aritmética, pues en el colegio normalmente uno no define un sistema formal para la aritmética, ¿cierto? Pero uno, a partir de lo que nosotros vamos a hacer, digamos aquí, de ver cómo, pues nosotros no lo vamos a hacer para la aritmética, sino para la teoría de conjuntos, pero existe también una teoría formal para la aritmética, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Uno construye el sistema formal y la idea es que a partir del sistema formal, trate de demostrar que lo que usted conoce de la aritmética de manera intuitiva y lo que ha demostrado usando las reglas de la lógica que son normalmente aceptadas en el ámbito matemático, que eso allá dentro de ese sistema también vale, ¿cierto? Esa es la idea. O sea, en últimas, cuando uno está formalizando una teoría matemática, en últimas, no está construyendo nada nuevo, está construyendo un sistema formal como un lenguaje simbólico y unas reglas de deducción y de inferencia, de tal manera que allá logre demostrar lo que usted más o menos pues como ya conoce, ¿cierto? Lo que pasa es que ese sistema formal ya le va a permitir mostrar como ciertas propiedades de esa teoría que usted tiene, ¿cierto? Pero en realidad ahí pues ese es un detalle pues fino que en realidad cuando uno está definiendo el sistema formal de la lógica, desde la metalógica, desde afuera, para mostrar propiedades de ese sistema, está usando también la lógica. Eso es muy interesante. Y también mire que aquí nosotros estamos hablando, por ejemplo, de conjuntos. Ese B, estamos diciendo que es un conjunto, ¿cierto? El V, pues, que serían las variables proposicionales. Mire, nosotros también tenemos una idea intuitiva de lo que es conjunto. Y cuando hablamos de inclusión de conjuntos, pues nosotros sabemos más o menos qué es, sabemos intuitivamente cómo funciona, ¿cierto? Pero todavía no tenemos una formalización de qué es un conjunto. Inclusive cuando uno está haciendo, cuando está formalizando la teoría de conjuntos, en la propia formalización uno usa la noción de conjunto, porque uno, pues primero parte de un lenguaje formal, ¿cierto? Y en el lenguaje formal, la definición del lenguaje formal para cualquier teoría parte, digamos, usa la noción de conjunto ya de entrada, ¿cierto? Eso es un juego pues como de dos niveles, nivel intuitivo y de las teorías matemáticas cómo se van desarrollando y ya la otra es
cómo uno construye formalización o sistemas formales de esas teorías. ¿Cierto? Bueno, espero que no haya enredado mucho la pita por acá. Entonces, le iba a hacer aquí. Bueno, aquí también preguntaba Juan Camilo que entonces es una demostración extensa, pues hay que probar con todos los conectivos. Vamos a ver en algunos casos, en realidad, pues la propiedad que nosotros vamos a mostrar para todos los conectivos binarios se puede hacer de la misma manera, entonces uno se ahorra tiempo ahí. Pero en algunos casos sí, para cada conectivo le toca hacer un caso por aparte. Entonces ahí sí, para cada conectivo le tocaría hacer un caso, pues como tenemos varios casos acá en el paso inductivo, el caso donde sea la negación de una fórmula, el caso en el que sea la conjunción de dos fórmulas, otro donde sea la disyunción, la implicación y el bicondicional, habría que tener en cuenta todos esos casos. Solo que en algunos ejemplos pues que vamos a ver, los 4 casos que serían los que tienen que ver con conectivos binarios se pueden juntar en uno, porque no depende, digamos, de cuál es el conectivo, sino de propiedades como que no depende de los conectivos. Por ejemplo, lo que les dije ahora del número de paréntesis izquierdo o derechos. Pero ya, por ejemplo, cuando vamos a mostrar lo que es sustitución por equivalentes, ahí ya sí hoy se va a necesitar hacer un caso por cada uno de los conectivos, porque las condiciones de verdad de los conectivos son diferentes. Bueno, entonces veamos aquí lo que les iba a mencionar y es como la relación que existe de esto que llamamos principio de inducción estructural con la inducción normalita que nosotros conocemos pues sobre los números naturales. Pues no la inducción normalita, sino lo que en fundamentos pues o en todas partes se llama inducción fuerte, ¿cierto? Recuerde que tenemos la inducción simple y es para mostrar una propiedad que vale sobre todos los números naturales, muestre que vale para el primer número natural, ¿cierto? Tomemos el 0 como siendo el primer número natural, después muestre que si vale para algún número natural, entonces vale para el siguiente. Si usted logra mostrar eso, entonces vale para todos los números naturales. Esa es la simple. La inducción fuerte es cuando en el paso inductivo usted no supone solamente que vale para n y muestra para n más 1, sino que usted supone que vale para todos los números menores que n y a partir de eso muestra que vale para n. ¿Cierto? Entonces, ahí, digamos, en la hipótesis inductiva usted tiene más hipótesis que en la inducción simple. Aquí en realidad vamos a ver la comparación es con esa inducción fuerte, el principio de inducción fuerte. Y mire que aquí eso sería equivalente a que entonces vamos a escribir esto, pero como en términos de la inducción normalita que nosotros conocemos, ¿cierto? Es que sería, sea P una propiedad. Incluso ni siquiera necesitamos escribir pues que aplique sobre fórmulas, ¿cierto? Es una propiedad. ¿Sí? Si nosotros tenemos primero que si P si vale P de alfa, ¿cierto? Vale para toda fórmula de complejidad 0 o sea, todas las fórmulas proposicionales. Y segundo, si se supone que P vale para toda fórmula de complejidad menor o igual que n, mejor pongámosle de complejidad estrictamente menor que n,
Y a partir de ahí se muestra que vale para fórmulas de complejidad de n. Entonces tendríamos que vale para todas las fórmulas, ¿cierto? Para todas las fórmulas en FLP, ¿cierto? Fórmulas de la lógica proposicional. Entonces mire que aquí estamos como escribiendo eso en términos de la inducción que nosotros conocemos sobre los números naturales. Aquí estamos haciendo inducción sobre la complejidad de la fórmula, que la complejidad de la fórmula es un número natural. Estamos diciendo si esa propiedad vale para las fórmulas de complejidad cero, ese sería el paso base. Y el paso inductivo sería pues el paso inductivo, pero como en esa forma pues de inducción fuerte. Si nosotros suponemos que esa propiedad vale para las fórmulas que tienen complejidad estrictamente menor a n, y a partir de eso mostramos que valen para las fórmulas que tienen complejidad de n, esas dos cosas son suficientes por inducción pues fuerte sobre los números naturales para deducir que esa fórmula vale para todos los números naturales, ¿cierto? O sea, para las fórmulas de la lógica proposicional con cualquier complejidad, con para cualquier número natural que sea la complejidad de esa fórmula, ¿cierto? Es decir, en últimas tenemos que vale para cualquier fórmula de la lógica proposicional, ¿cierto? Entonces, mire que aquí es como si estuviéramos escribiendo ese principio de inducción estructural, pero en términos de complejidades que son números naturales. Entonces, como verlo, ese sería como un caso particular o una forma, digamos, oculta. Aquí estamos ocultando en realidad una inducción que estamos haciendo sobre números naturales que serían esas complejidades de la forma, ¿cierto? Aquí el primer ítem, cuando nosotros estamos mostrando que la propiedad vale para las variables proposicionales, estaríamos como en este paso base para la complejidad cero. Y en el segundo paso estaríamos ya en el paso inductivo. Entonces estaríamos suponiendo que la propiedad vale para alfa y para beta. Entonces, estaríamos suponiendo entonces que vale para fórmulas de complejidad menor que estrictamente a n, que la fórmula compuesta que nosotros vamos a mostrar que vale la propiedad sería de complejidad de n, ¿cierto? Y como estas son subfórmulas de esas fórmulas compuestas, entonces tienen complejidad estrictamente menor, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, este se correspondería con ese segundo caso, y con eso estaríamos entonces mostrando que vale para todas las fórmulas de cualquier complejidad, es decir, para todas las fórmulas, ¿cierto? Vamos entonces ya, Jacqueline, que está ahí queriendo ver el ejemplo para poder ubicarse un poquito más. Vamos a ver un ejemplo entonces de principio de inducción para que no se me incendia mucho. Pues vamos a pasar aquí a las diapositivas. Aquí tenemos el ejemplito que les había mencionado, que es un ejemplo simple, pues y parece una propiedad tonta, pero para poner en práctica este principio de inducción. Entonces tenemos esa proposición. Es toda fórmula de la lógica proposicional, el número de paréntesis izquierdos es igual al número de paréntesis derechos, ¿cierto? Por la definición que vimos de fórmula, eso parece una cosa obvia, pero entonces vamos a demostrarlo usando ese principio de inducción, ¿cierto? Entonces vamos a demostrar esto aquí. Entonces primero, ¿cuál sería la propiedad que estamos nosotros diciendo ahí? Entonces, pongámosle acá P de alfa, la propiedad que dice, pues, o sea, que el número de paréntesis derechos, pongámosle aquí izquierdos, entonces pongámosle acá y de alfa, vamos a denotar entonces, y de alfa quiere decir el número de paréntesis izquierdos de alfa,
más el número de paréntesis derechos de alfa. Ah, no, es igual al número de paréntesis derechos de alfa, ¿cierto? Entonces esa es la propiedad que nosotros queremos mostrar, ¿cierto? Donde, digamos entonces aquí, I de alfa es número de paréntesis izquierdos en alfa, y D de alfa sería entonces el número de paréntesis derechos en alfa, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar, veamos que P de alfa vale para toda fórmula alfa en la fórmula de la lógica proposicional, ¿cierto? Entonces mire que nosotros aquí en realidad esto lo podríamos expresar usando el lenguaje de la lógica de predicados de primer orden, ¿cierto? O sea, aquí podríamos hacer para todo alfa en FLP, vale P de alfa, ¿cierto? Pero entonces mire que nosotros estamos en el metalenguaje, aquí estamos usando lenguaje natural, no vamos a demostrar esto dentro de un sistema formal, sino que vamos a usar el metalenguaje, ¿cierto? O sea, las reglas de raciocinio que nosotros conocemos en matemáticas. Y eso entonces lo vamos a hacer usando inducción estructural. O inducción pues sobre fórmulas de la lógica proposicional clásica. Entonces, ¿qué nos dice esa inducción estructural? Entonces, primero, que sería el paso base, es justifique que en realidad eso vale para las fórmulas proposicionales, ¿cierto? O sea, en el caso en el que sería pues el paso base, sería en el caso en el que alfa pertenece al conjunto de variables proposicionales. En este caso, ¿qué tendríamos? Si alfa es una variable proposicional, ¿cuál sería el número de paréntesis izquierdos que nosotros tenemos en esa fórmula? El paréntesis izquierdo de alfa, ¿qué sería? Sería 1. 1. ¿Cuál? Porque mire que, por ejemplo, ¿qué sería un caso? Por ejemplo, digamos que alfa sea A, ¿cierto? O puede ser A1, pues puede ser cualquier letra proposicional, ¿cierto? ¿Cuántos paréntesis tenemos aquí? ¿Cuántos paréntesis izquierdos tenemos aquí? 0, ¿cierto? No tenemos ningún paréntesis izquierdo. Y lo mismo, tampoco tenemos ningún paréntesis derecho. Entonces, el número de paréntesis izquierdos y el de derechos que hay en alfa es el mismo, que son 0, ¿cierto? Entonces, en ese caso, verificamos que la igualdad que nosotros estamos probando vale, ¿cierto? En el caso base. Y ahora vamos entonces al paso inductivo. Un momento, yo me fijo acá. Paso inductivo. En el paso inductivo recuerde que vamos a suponer que lo que nosotros estamos mostrando vale para fórmulas alfa y beta, ¿cierto? Supongamos que valen, digamos, P de alfa y P de beta, ¿cierto? Aquí para esas fórmulas alfa y beta, la propiedad que nosotros estamos mostrando vale. Es decir, que el número de paréntesis izquierdos y el número de paréntesis derechos, tanto en alfa como en beta, son los mismos, ¿cierto? Y veamos entonces a partir de eso que esa propiedad se propaga para las fórmulas que podemos obtener pues, por medio de los conectivos lógicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, aquí vamos a tener un primer caso que sería el 2,1. 2,1, ¿qué sería? Sería para la negación de alfa, ¿cierto? Vamos a ver que esa propiedad vale para la negación de alfa. En ese caso, ¿qué sería? Entonces, veamos aquí. Y P de negación de alfa, ¿cierto? En ese caso, ¿qué tenemos?
¿cuál es la cantidad de paréntesis izquierdos? Aquí tenemos que ser estrictos en la definición que nosotros dimos de las fórmulas, pues, originalmente. Recuerde que cuando nosotros construimos la negación de una fórmula, por fuera colocamos paréntesis izquierdo y paréntesis derecho, ¿cierto? Esa es la manera como lo definimos, pues, rigurosamente al comienzo, sin las reglas, pues, de convenciones que dimos después para eliminar paréntesis. En este caso, ¿cuál sería el número de paréntesis izquierdos de negación de alfa, ¿cierto? De esta fórmula que tenemos aquí. ¿Cuántos serían los paréntesis izquierdos ahí? 1. Mire, aquí tenemos 1, pero mire que en alfa es una fórmula que puede ser cualquier fórmula, o sea, aquí en alfa podemos tener más paréntesis, que alfa no es aquí esa letra alfa no representa una variable proposicional, sino que es una fórmula cualquiera, puede ser compuesta. Entonces aquí, 1 más y de alfa. 1 más lo que tengamos en alfa, ¿cierto? Entonces sería 1, que sería este de acá, ¿cierto? Este que tenemos acá, más los paréntesis que nosotros tengamos, izquierdos que nosotros tengamos en alfa, ¿cierto? Sería paréntesis izquierdos que hay en alfa más 1, ¿cierto? Ahora mire que por hipótesis inductiva nosotros tenemos que los paréntesis izquierdos y derechos en alfa son los mismos, ¿cierto? Que es por esta hipótesis que nosotros tomamos acá de PDA, ¿cierto? Entonces ahí sería, esto va a ser igual a ¿qué? A los izquierdos, perdón, a los derechos, los paréntesis derechos que hay en alfa más 1. Ahí usamos entonces esta hipótesis de P de alfa, ¿cierto? La hipótesis inductiva, en este caso para la fórmula alfa, la estamos usando aquí, ¿cierto? Estos dos valores son iguales por hipótesis inductiva. Y eso, mire que es el número de paréntesis derechos que hay en esta fórmula, porque ¿cuántos paréntesis derechos hay en esta fórmula? Este paréntesis derecho que tenemos aquí, más los que hayan en la fórmula alfa, ¿cierto? Esos son los paréntesis derechos que hay en la negación de alfa. Es igual a los paréntesis derechos que hay en la negación de alfa. ¿Listo? Entonces ahí ya, para el caso de la negación de fórmulas, ya llegamos a lo que queríamos, a la igualdad de paréntesis derechos y izquierdos, ¿cierto? Bueno, vamos ahora al paso 2. Aquí, como mire que la definición, pues, de cómo construir fórmulas compuestas con conectivos binarios, la regla fue la misma para todos los conectivos binarios. Entonces, y aquí vamos a simplemente a contar paréntesis, izquierdos y derechos. Entonces, independientemente de cuál sea el conectivo binario que usamos, los paréntesis que usamos son los mismos. Entonces, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, veamos de una vez, pues, para todos los conectivos binarios, que vale P de que de alfa conectivo binario con beta, ¿cierto? Donde ese pesos es cualquier conectivo binario. En este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál sería el número de paréntesis izquierdos que hay en esta fórmula? Alfa, conectivo binario, beta. ¿Cuántos paréntesis izquierdos habría en esa fórmula? Los que hay en alfa y los que hay en beta, ¿no? Exacto, los que hay en alfa más los que hay en beta, más este que hay aquí, ¿cierto? Más 1. Entonces serían los conectivos, perdón, no son los conectivos binarios, son los paréntesis izquierdos. Son los paréntesis izquierdos. Los paréntesis izquierdos que hay en alfa, más los paréntesis izquierdos que hayan en beta, más este paréntesis izquierdo que hay acá. Es decir, más 1, ¿cierto? Esa es la cantidad. Ahora miren que por las hipótesis inductivas, aquí que tenemos, por PDA tenemos que los paréntesis izquierdos de alfa es lo mismo que los paréntesis derechos de alfa, ¿cierto? O sea que esto de acá es igual a D de alfa.
Y por la hipótesis de P de beta, aquí tendríamos que los izquierdos de beta son igual a los paréntesis derechos de beta. Entonces podemos hacer estas sustituciones aquí, ¿cierto? Más 1. Y eso aquí aquí estaríamos usando ambas hipótesis pues P de alfa y P de beta. Estaríamos usando ambas hipótesis. Listo, pero mire que eso es precisamente el número de paréntesis derechos que hay en esta fórmula, porque en esta fórmula, ¿cuántos paréntesis derechos hay? Hay este paréntesis derecho, aquí otro colorcito, ese paréntesis derecho que tenemos aquí, más los paréntesis derechos que hayan en beta, más los paréntesis derechos que hayan en alfa, ¿cierto? Ahí ya no hay más paréntesis derechos. Mire que eso aquí es precisamente, aquí sería precisamente los paréntesis derechos que hay en esta fórmula compuesta alfa versus beta, ¿cierto? Independientemente de cuál sea el conectivo binario. Listo, entonces mire que como logramos usar entonces mostrar que esa propiedad vale para variables proposicionales y después entonces a partir de suponer que vale para fórmulas alfa y beta, logramos mostrar que esa propiedad vale para la negación de alfa y para alfa conectivo binario con beta, el principio de inducción matemática, de inducción sobre fórmulas de la lógica proposicional o inducción estructural, que nos dice que esa propiedad vale entonces para todas las fórmulas de la lógica proposicional. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí queda claro ahí ese ejemplo? ¿Es claro el ejemplo? Sí, profe, bueno, ok. Entonces, volvamos acá. Bueno, ahí ya vamos para semántica, pero por tratarse de la primera semana que apenas estábamos comenzando a coger ritmo y toda la cosa, entonces dejémoslo ahí. Dejemos mejor para seguir con la parte semántica en la próxima clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos hacer... ¿Perdón? Profe, te puedo hacer una pregunta de semántica si ya vas a acabar la clase, pues es un poquito más adelantadito. ¿Una pregunta de qué, perdón? Es una demostración de semántica, es de la proposición número... De la proposición... No, pero que- ese mejor lo vemos cuando estemos por allá, o si no, podemos verlo de pronto si está adelante, si quiere lo podemos ver en el horario de atención, pues como para no confundir mucho aquí a los que todavía no han llegado por allá a esos temas. Si quiere me escribe ahí por el correo para cuadrar, digamos, en el horario de asesoría, pues el martes y miramos eso. Sí, la clase la trato de subir ahora mismo. Ya la primera clase ya está subida ahí en la página de Classroom y hoy mismo trato de subir esta clase también. Aquí José Padilla había hecho una pregunta y es, ¿podemos hacer eso con inducción fuerte? Podríamos. ¿Cómo quedaría con inducción fuerte? Entonces vamos a hacerlo. Hagámoslo acá. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer por lo menos una parte como para que quede claro cómo. Entonces aquí en lugar de usar inducción estructural, ¿qué diríamos? Diríamos aquí. Y ya, por aquí íbamos y aquí dijimos que usando inducción estructural, entonces no vamos a hacer inducción estructural, sino que vamos a hacerla usando inducción sobre usando inducción, en este caso sería pues inducción fuerte, sobre la complejidad de la fórmula, pongámosle aquí alfa. Bueno, aquí
Aquí estoy usando esa variable alfa en dos puntos diferentes, pues que puede confundir un poco, pero aquí usamos otras letras distintas. En lugar de alfa y beta podríamos haber usado delta y gamma, alguna cosa, para que este alfa no se confunda con este alfa que tenemos aquí. Pero bueno, precisamente ese inducción estructural nos permite pues como olvidarnos de esas cosas. Acá tenemos que tener un poco más de cuidado. Mejor pongámosle acá en lugar de alfa, pongámosle delta. Aquí es como voy a mostrar que para toda fórmula delta, ¿cierto? Y para todo, pongámosle aquí delta. Y veamos que aquí delta, pongámosle delta mejor como para que no nos confundamos. Y les voy a mostrar que para toda fórmula delta va a valer esa propiedad, ¿cierto? Ahí simplemente es un cambio de variable, pues como para no confundirnos acá. Entonces aquí vamos a usar delta. Entonces usando inducción fuerte sobre la complejidad de delta. Ya saben que complejidad de delta, pues eso es un número natural. O sea, estamos haciendo inducción sobre los números naturales, inducción fuerte sobre los números naturales. Listo. Entonces, paso base. En este caso, ¿qué sería? La complejidad de delta es igual a 0, ¿cierto? En este caso, ¿qué tendríamos? Como la complejidad de delta es igual a 0, ¿qué tendríamos? Delta tiene que ser una variable proposicional, ¿cierto? Luego, ahí tenemos lo mismo y es que los paréntesis izquierdos de delta va a ser igual a 0, que va a ser igual a los paréntesis derechos de delta, ¿cierto? Entonces ahí vale. Y hagamos aquí en el paso inductivo. Paso inductivo. Listo. Sea, digamos, complejidad de delta igual a n. Supongamos que P de alfa vale para todo alfa perteneciente. Pongámosle aquí otra letrica mejor para no confundirnos con, aquí pongámosle el gamma. Para todo gamma perteneciente a FLP tal que tendríamos aquí la complejidad de gamma es estrictamente menor a n. Entonces estamos suponiendo que la propiedad que queremos mostrar vale para todas las fórmulas de complejidad estrictamente menor a n. Con eso vamos a llegar a que vale para delta, ¿cierto? En este caso, ¿qué tendríamos? El primer paso, digamos, pongámosle aquí 1. Si tenemos que delta es igual a la negación de alfa, ¿cierto? Si delta es la negación de alfa, en este caso, ¿qué tendríamos? Es lo que tendríamos allá arriba, ¿cierto? Aquí tendríamos que, como complejidad de negación de alfa es estrictamente mayor que la complejidad de alfa, por lo que vimos ahora, ¿cierto? Que la complejidad de esta es la complejidad de alfa más 1, ¿cierto? O podríamos incluso ponerlo acá para que quede más claro. O sea, es igual a la complejidad de alfa más 1, que es estrictamente mayor a la complejidad de alfa. Entonces, por hipótesis inductiva, ¿cierto? Eso aquí es lo que estamos llamando hipótesis inductiva, que es que esa propiedad que vamos a mostrar para esas fórmulas vale para todas las fórmulas de complejidad estrictamente menor que n, ¿cierto? Es decir, y mire que esto acá sería, pues, sería, este sería el n, ¿cierto? Sería igual a la complejidad de
de delta es igual a la complejidad de eso. Aquí en este caso tenemos que la complejidad de alfa es estrictamente menor que n. Entonces, por hipótesis inductiva, ¿qué tendríamos? Vale la propiedad para alfa, ¿cierto? Luego, ahí sí hacemos lo que hicimos anteriormente. En este caso, ¿qué tendríamos? Los paréntesis izquierdos de delta, ¿qué sería? Los paréntesis izquierdos de negación de alfa, que es igual a ¿qué? A los paréntesis izquierdos de alfa más 1, que por hipótesis inductiva, ¿cierto? Ya por esta hipótesis inductiva tendríamos que es igual a los derechos de alfa más 1 por hipótesis inductiva. Y finalmente, entonces esto es igual a los derechos de negación de alfa. ¿Qué sería? Pues los derechos de delta, ¿cierto? Ese sería el primer caso donde delta sea negación de alfa. Y así habría que hacer también para los conectivos binarios. Entonces, en los conectivos, cuando este delta es, ¿cierto? Entonces aquí sería el 2, 2. Si delta es una fórmula de la forma alfa conectivo binario beta, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Aquí tendríamos como complejidad, digamos, de alfa conectivo binario beta es, es estrictamente mayor a la complejidad de alfa y también es estrictamente, y también, pongámosle aquí a alfa y coma complejidad de beta, ¿cierto? Por lo que les había justificado anteriormente, ¿cierto? Esta complejidad es que es el máximo de la complejidad de alfa y de beta más 1, por lo tanto es estrictamente mayor que la complejidad de alfa y es estrictamente mayor que la complejidad de beta. Entonces, por hipótesis inductiva, ¿qué vamos a tener? Por hipótesis inductiva, vamos a tener P de alfa y P de beta, ¿cierto? Bueno, y de ahí en adelante, entonces con eso procedemos igual a como lo hicimos pues por inducción pues estructural, ¿cierto? Y mire que aquí es simplemente como que usar ese hecho de que las subfórmulas de una fórmula tienen complejidad estrictamente menor para hacer esa inducción, ¿cierto? ¿Queda claro ahí? Pues como la equivalencia entre los dos. Mire que aquí en realidad que finalmente uno que concluiría aquí, ¿cierto? Terminando este paso aquí, ¿qué concluiría? Luego, por inducción, pues sobre los números naturales, inducción fuerte sobre números naturales, ¿qué tendríamos? Que para todo n perteneciente a los números naturales, tenemos que si la complejidad de alfa es igual a n, bueno, vale para fórmula de complejidad. Implica que vale la propiedad para alfa, ¿cierto? Estaríamos mostrando eso, que para, para cualquier número natural, cualquiera que sea, pues si la complejidad de alfa es ese número natural, entonces vale la propiedad para alfa. Es decir, esa fórmula vale para todas las fórmulas de la lógica proposicional clásica, porque cualquier fórmula que usted tome va a tener algún número natural como complejidad, ¿cierto? Eso implica que P de alfa vale para toda alfa en F LP. Pero mire que aquí entonces, aunque aquí se puede ver que eso sería pues como una inducción sobre números naturales, aquí hay que hacer como más pasos, pues pasar de la complejidad a las fórmulas y eso complica un poco más las cosas. Entonces la inducción estructural le facilita a uno las cosas, hacer la inducción pues para fórmulas de manera más sencilla. ¿Sí queda un poco más claro ahí?
Profe, la equivalencia entre una forma de mostrarlo y la otra, ¿eso también había que probarlo o es solo reescritura o qué? Ah, no, eso ahí lo hicimos intuitivamente. Si uno lo fuera a demostrar eso ya, digamos, si la demuestre, habría que hacer un argumento, podría hacerlo uno intuitivamente eh, por fuera de cualquier sistema formal, o uno incluso podría, dentro de un sistema formal, formalizar esas dos inducciones que tenemos ahí. Y ahí uno dentro de ese sistema formal podría mostrar la equivalencia de esas dos cosas. Eso uno, por ejemplo, lo podría hacer dentro de ZF, ¿cierto? Vamos a ver, cuando estemos en ZF, eso ya no lo alcanzamos a ver este semestre, sino que eso es tema del siguiente semestre, pues del curso de teoría de conjuntos. Vamos a ver, dentro de ZF uno puede formalizar lo que son los números naturales, ¿cierto? A partir de la noción de conjunto. Y a partir de esa formalización uno muestra que en esa formalización internamente vale el principio de inducción, o sea, uno puede hacer inducción ya no por fuera del sistema, sino dentro del sistema formal, de la formalización que se dio de los números naturales, ¿cierto? A partir de eso uno podría, digamos, formalizar todas esas cosas que estamos haciendo aquí, dentro de ZF, y mostrar dentro de ZF esa equivalencia de esos dos principios de inducción, ¿cierto? Aquí pues vemos solamente como intuitivamente que en realidad son como más o menos la misma cosa. Pero si uno ya fuera a formalizarlo dentro de un sistema formal, podría tomarlo, hacer eso, por ejemplo, en ZF. El asunto es que mire que aquí, pues ya para formalizar eso necesitamos pues números naturales, ¿cierto? Necesitamos tener el conjunto de los números naturales, cómo definir una función pues de complejidad y pues varias cositas, ¿cierto? Pero en ZF uno podría formalizar ese argumento y demostrar pues esa equivalencia entre esas dos cosas. Ya, claro, perdón. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o algún comentario? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y hasta luego, estén muy bien. Profe, hasta Gracias, luego, profe, muchas hasta gracias. luego. Hasta luego, estén bien.